Te cuento lo de la clasificación de los contenidos. La semana pasada tuvimos oportunidad de charlar con muchas empresas, porque participamos en un desayuno de branded content que organizó una empresa con la que colaboramos habitualmente, que se llama Qualifio, que están muy centrados en algo que ahora se llama contenido interactivo, y de lo cual después comentaré alguna cuestión particular. La verdad que, como siempre que participamos en estos encuentros, muy enriquecedor. Tuvimos oportunidad de charlar con la gente de Fundación Telefónica, con la gente del Grupo Prisa, con la gente de Día y de Clarel, inclusive con la gente de Prosegur y algunos otros amigos que estaban por allí. Y además hicimos una pequeña ponencia, ¿no?, para intercambiar de alguna manera puntos de vista. Volvió a pasar esto que nos pasaba al principio, que es que cuando hablamos de contenido, mucha gente, no digo todo, pero mucha gente suele hacer una asociación directa de contenido con blog o de contenido con texto, ¿no? Y esto, claro, sabemos que no es así. Las posibilidades de contenido son muchas, realmente muchas, y muchas más serán en los próximos años. Entonces recuperamos, a partir de estas impresiones que estamos recogiendo en este último tiempo, recuperamos una parte que antes incluíamos, le dábamos más peso en nuestro discurso, la recuperamos y la volvimos a comentar en esta ponencia para romper esa especie de asociación directa entre contenido y texto, o entre contenido y blog, justamente para que tengamos un punto de partida de todas las posibilidades que tiene el contenido, ¿no? Y creíamos que para poder construir ese punto de partida de todas las posibilidades que tiene el contenido, lo que mejor podríamos hacer es clasificarlos. Es decir, que hay no solamente clasificarlos en términos del formato, ¿no? A veces se dice, vean, contenido es vídeo y contenido es imagen, foto. Bueno, a veces asociamos tipos de contenido a tipo de fichero, y nosotros no queremos ir por ahí. Creo que la clasificación es mucho más que un fichero que publicamos o que colgamos en algún lugar. Creo que la clasificación debe tener en cuenta el componente principal que tiene el contenido, si es texto, si es imagen o si es multimedia. Tiene que considerar cómo voy a consumirlo, si voy a consumirlo directamente en una web, si voy a consumirlo presencialmente, algunas funciones que tiene el contenido o que se necesitan para que ese contenido tenga sentido, como por ejemplo en el caso de enviarlo, como podría ser una newsletter. Así que habría distintas formas de considerar o de plantear una clasificación. Nosotros decidimos hace algunos años plantear una clasificación a partir del componente principal que tiene el contenido. ¿Qué quiere decir esto del componente principal? La clasificación, así ya la menciono, que nosotros hacemos es contenido de lectura, contenido visual, contenido multimedia, contenido descargable y contenido interactivo. Inclusive podríamos pensar en algunos más que los comentaré después. ¿Y por qué esta clasificación de lectura, visual, multimedia, interactivo, descargable? Justamente porque ahí hemos hecho una combinación entre el componente principal que hay en cada contenido, no el componente único, el principal, y la tarea que hay que desarrollar. Entonces cuento la clasificación porque sobre todo nos interesa mucho el que nos planteemos las cosas que no estamos haciendo de todo lo que tenemos disponible, para que nos permita pensar en las cosas nuevas que vienen. ¿A qué le llamamos contenido de lectura? En definitiva, que es uno de los más habituales y uno de los por donde comienza nuestra clasificación. Pues evidentemente es el contenido que para consumirlo principalmente lo que requiere es lectura, y el componente principal evidentemente es el texto. Y asociado a esto, la tarea más importante para la elaboración de ese contenido es la redacción. Es decir, que en el contenido que llamamos de lectura se combinan texto y se necesita redacción para poder tener ese delivery final. Sin embargo, cuando hablamos de contenido visual, el componente principal ya no es el texto. Insisto, esto no quiere decir que no haya texto, sino que el componente principal es visual, es de imagen. Y evidentemente la tarea aquí ya no tiene que ver tanto con la redacción, aunque siempre habrá seguramente algún tipo de texto o algún copy, sino que la tarea principal es el diseño gráfico. Sin embargo, cuando hablamos de contenido multimedia, ahí ya la cosa cambia, porque ya no hablamos solamente de texto, que lo habrá, y de imagen, que lo habrá, sino que estamos hablando de sonido, de animación, y hablamos de un aspecto mucho más sensorial del contenido. El contenido multimedia es esencialmente audio y vídeo combinado,
para lo cual se requiere ya otro tipo de tareas que no tienen que ver estrictamente con la redacción o con el diseño gráfico, sino que tiene que ver con el diseño multimedia, e inclusive con algunas disciplinas casi más vinculadas a lo cinematográfico. Cuando hablamos de contenido interactivo, que inclusive es digamos que es una clasificación relativamente nueva, ya estamos hablando de otras cuestiones, porque aquí lo fundamental es la forma de consumirlo, el ida y vuelta que hay de ese contenido, la interacción que se espera con el usuario, el pregunta-respuesta. Y para esto, por ejemplo, la tarea principal es la programación. Y por supuesto que aquí vuelven a aparecer como componentes, quizás no hay un componente principal destacado, aunque sí hay una combinación siempre de texto y de imagen, ¿no? Pero sí es interesante porque aquí, además de algunas soluciones que ya empieza a haber en el mercado, que empiezan a estandarizar algunos tipos de contenido interactivo, la programación, quizá la codificación y programación es una de las habilidades que se requieren para este desarrollo. Y después, también nosotros consideramos como una clasificación independiente por la forma de consumirlo el contenido, el que llamamos contenido descargable. ¿Sí? El contenido descargable es esencialmente texto, pero también combina imagen, también combina gráfico, y en términos de habilidades ya no se trata solamente de redacción, sino que se trata de diseño gráfico y también de maquetación. Y como decía, la forma de consumirlo inclusive requiere un contenido adicional, como pueden ser, por ejemplo, las landing page. Así que a grandes rasgos, aunque haya algún componente más allí en términos de clasificación, esta es la clasificación con la que solemos trabajar. Contenidos de lectura, el que principalmente tiene texto, y que aquí tenemos un panorama enorme para poder desarrollar, y creo que muchos de ellos no están siendo subutilizados. Estamos muy acostumbrados a los famosos artículos, pero quizás no se están explorando tanto otras alternativas que nos proponen, que podemos hacer en términos de contenido de lectura, como las entrevistas, los reportajes, las comparativas, los análisis, los casos, e inclusive los microcontenidos que podemos utilizar, por ejemplo, con las redes sociales. Hay muchísimas posibilidades en contenido de texto que van mucho más allá de los artículos, que apenas es una de las alternativas dentro de los contenidos esencialmente de texto, que son los contenidos de lectura. Si hablamos de los contenidos visuales, quizás es cierto que se haya puesto de moda hace algún tiempo el tema de las infografías, pero hay muchísimas alternativas dentro de los contenidos visuales, además de las infografías. Las animaciones, los gráficos, los esquemas, el motion graphic, la fotografía, los memes, o inclusive las fotogalerías, o las fotogalerías combinadas como se hace en el sector de la moda, como pueden ser los lookbooks, ¿sí? Creo que ahora se está poniendo mucho énfasis en el tema de las infografías, pero hay montones de alternativas de contenido visual que se podrían explotar y podrían expandir nuestras formas de comunicar con la audiencia. En términos de contenido multimedia, por supuesto que todos hablamos de vídeo, el vídeo es esencial en cualquier estrategia de contenido, pero las posibilidades que hay dentro del vídeo creo que quizás también están desaprovechadas. Ahí inclusive podríamos hablar de técnicas, que motion, que 3D o rodaje, y tendríamos muchas cosas que hacer, muchas opciones de formato multimedia que pueden ir desde el motion a las videoentrevistas, los testimoniales, los slidecast, los screencast. Inclusive no tenemos que olvidar, dentro de multimedia, con todo el peso que tiene el vídeo, que es el que se lleva la prensa y la mención permanente, el podcast. El podcast es un formato que cobra cada vez más importancia en el mundo de la empresa, y creo que es un formato que se podría aprovechar mucho más de lo que se está aprovechando. Por último, contenidos interactivos. Los contenidos interactivos, es cierto que aquí hay muchísimo recorrido todavía, porque quizás se puede considerar un contenido interactivo una encuesta que le proponemos a nuestros clientes, a nuestros potenciales clientes, para que respondan. Ahí en definitiva no deja de haber un contenido que requiere una interacción por parte del usuario. Pero hay muchas más cosas. Hoy por hoy podemos ver calculadoras para que nuestros clientes hagan sus propios cálculos de presupuestos, simulaciones de situaciones, aplicaciones que dependiendo del resultado de la interacción nos generan un informe o nos hacen un análisis de nuestra web o un análisis de una situación empresarial, concursos, sorteos. Hay un montón de oportunidades, un montón de alternativas para hacer contenidos interactivos que
podríamos aprovechar mucho más de lo que lo estamos haciendo y de lo que lo están haciendo muchas marcas en la actualidad. Y por supuesto, en lo que mencionamos antes también, en los contenidos descargables, se podría explotar muchísimo más todavía. Hoy por hoy parecería que los únicos contenidos descargables son los white papers o los ebooks, pero hay muchísimas formas de maquetar, darles nombre, crear categorías nuevas en función de lo que nosotros necesitemos comunicar a nuestra audiencia y en función de lo que nuestra audiencia consuma mejor. Y ahí podría haber informes, podría haber guías, podría haber casos de estudio o podría haber muchas alternativas que se podrían maquetar o inclusive transformar en capítulos o en entregas secuenciales con formato PDF descargable. Inclusive también hay algunos contenidos que quizás es complejo introducirlos en esta clasificación que decía de lectura, visual, multimedia, interactivo, descargable, que quizás se podrían considerar un híbrido porque tienen componentes similares, pero claro que hay algunos más, ¿no? Como las newsletters. Las newsletters son un contenido muy potente. Cualquiera de los contenidos que podemos enviar por correo electrónico siguen siendo contenidos muy potentes y sobre todo en el mundo B2B. Las landing pages son un contenido muy potente. Los contenidos presenciales, el contenido que se desarrolla para un evento es un contenido donde es muy importante, quizás el componente principal allí es el ponente, pero es un contenido muy relevante, muy interesante para el mundo B2B. Así que bueno, a grandes rasgos esta es la clasificación que quería contarte porque creo que nos ayuda a situarnos. Nosotros vemos grandes bloques de contenido que son el contenido de lectura, el contenido visual, el contenido multimedia, el contenido interactivo, el contenido descargable e inclusive el contenido presencial. Creo que esto es un muy buen punto de partida porque es lo que nos va a permitir el poder abordar después nuevas formas de contenido que se vienen, que ya están encima de la mesa, como por ejemplo el contenido que tiene que ver con la realidad virtual y la realidad aumentada, ¿no? Ahí seguramente hay mucho terreno por explorar, pero para poder llegar a eso creo que tenemos que entender mejor todavía todas las posibilidades que nos da el contenido que podemos hacer hoy, y creo que esta clasificación espero que te ayude a ubicarte mejor para poder explorarlo más y poder llegar a aprovecharlo en toda su magnitud. Bueno, nada más, esto es lo que quería contarte. Adiós y hasta el próximo Foncast.